Estados Unidos y sus aliados deben confiscar las reservas de dinero de Rusia. Con este escandaloso titular, uno de los mayores y más serios diarios de finanzas del mundo, el Financial Times, nos intenta demostrar por qué Estados Unidos, pero más que nada Europa, deben confiscar los 300.000 millones de dólares de las reservas rusas que se encuentran congeladas más que nada en entidades financieras y bancarias europeas. Esta cantidad de dinero ruso congelado, para que se hagan una idea, es un poco menor al PIB de países como Chile o Colombia y superior al de países como Perú o Portugal. Es decir, a Rusia le quieren confiscar todo el dinero que a Chile, Colombia, Perú o Portugal les cuesta producir en bienes y servicios durante todo un año. Lo que quieren hacer es una confiscación o un robo, es una justicia unilateral donde ellos son los jueces y verdugos, o por el contrario es una violación del derecho internacional. Pues eso ya usted lo puede calificar a su entender o lo calificará en el transcurso de este video, donde les vamos a presentar algunos datos y reflexiones de verdadero impacto. Soy Gabriel Bulgakov y les propongo empezar a analizar ya este confisquicidio. Como ustedes recordarán, el 24 de febrero del 2022 Rusia atacó a Ucrania y apenas unos días después el occidente colectivo, encabezado por Estados Unidos, tomó la drástica medida de bloquear el acceso de Rusia a unos 300.000 millones de dólares de sus reservas de divisas guardadas mayoritariamente en Europa. Para el autor del artículo del Financial Times, confiscar ese dinero para usarlo en interés de Ucrania, uno de los países más corruptos del mundo, es una decisión obvia desde el punto de vista moral. Y es aquí donde me gustaría puntualizar de cuál moral nos habla estimado colega británico, porque Occidente tiene dos morales, una con la que cuestiona a aquellos que no quieren alinearse a sus políticas y otra moral más ciega y condescendiente con la que se cuestionan, o mejor dicho, no se cuestionan a ellos mismos ni a sus aliados. Doble moral le llaman en mi barrio. Para entender de qué doble moral les hablo, pongamos dos ejemplos muy sencillos. A los deportistas rusos, desde que en el 2022 empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, se les prohibió participar en toda una gama de competiciones deportivas de toda una variedad de deportes. Supongamos que la comunidad internacional decide que en caso de que un país ataque a otra nación soberana, sus deportistas no podrán participar en eventos deportivos ni en campeonatos internacionales, o si participan, como en el tenis, no podrán jugar con la bandera de su país. Pues bueno, en tal caso todos entenderíamos que no dejen jugar a los rusos con la bandera de su país, pero repito, esa norma no existe y para más INRI esa norma inventada se ha aplicado solo contra Rusia. ¿Acaso a los deportistas de Estados Unidos, país que ha invadido muchos países y desestabilizado muchos más, les han prohibido participar en eventos deportivos como le han prohibido a los rusos? Pues no, ni tampoco a los de la OTAN, que apoyaron infames guerras como las de Irak basada en una mentira, o la invasión de la OTAN en Libia, porque todos esos atropellos internacionales, siguiendo la lógica que aplican a los deportistas rusos, merecía que no dejaran participar a los deportistas de esos países. Y con todo esto no estoy de ninguna manera defendiendo a Rusia, estoy simplemente exponiendo la doble moral de organismos que no son independientes, sino que dependen de Washington. De lo siguiente no se habla mucho, pero no olvidemos que soldados de Estados Unidos llevan años instalados en Siria contra la voluntad del gobierno sirio. Eso se llama invasión, y no solo eso, sino que los estadounidenses se roban el petróleo sirio sin que nadie en la comunidad internacional diga nada. Por lo tanto, para ser justos, deberían prohibir a los deportistas estadounidenses participar en competiciones internacionales. Un caso muy actual es cómo Israel está masacrando a los civiles palestinos en Gaza, y es justo aquí donde quedó demostrada la doble moral occidental y de que los organismos que deberían ser neutrales e independientes como el Comité Olímpico Internacional en realidad siguen lo que desde Washington les dicen que hagan. No se me distraigan, estimados amigos, que es aquí donde empezamos a desmontar la doble moral occidental. El otro ejemplo sobre el doble rasero occidental, y ya con ello entramos de lleno en el tema de hoy, es que todo el mundo podría entender que se hayan congelado las reservas de divisas rusas y luego intentar confiscarlas para usar ese dinero para supuestamente reconstruir Ucrania. Desde un punto de vista moral podríamos decir, bueno, los rusos invadieron Ucrania y está bien que les congelen sus reservas, pero al igual que en el ejemplo anterior sobre los deportistas rusos, podemos ver que es la primera vez que se aplica el congelamiento de activos de un país a esta escala.
Es más, según el derecho internacional, congelar el dinero ajeno es ilegal, y según el derecho internacional, si además se confiscan, sería un robo en toda regla. Pero dejando el tema de si es legal o no confiscar las reservas de otros países, volvamos al tema moral, y es aquí donde todo pierde sentido. Pues ¿acaso se congelaron las reservas de divisas de Estados Unidos cuando Estados Unidos invadió Irak, Vietnam, Siria, Libia, Afganistán y otros? ¿O acaso se confiscaron las reservas de Estados Unidos para reconstruir Irak, Vietnam, Siria, Libia, Afganistán y otros e indemnizar a las decenas de miles de personas que se vieron afectadas por las guerras estadounidenses? La invasión de Estados Unidos en Irak dejó más de 1 millón de muertos y, dicho y reconocido por el mismo Barack Obama, Estados Unidos propició el resurgimiento del terrorismo islámico. ¿Acaso se confiscó el dinero de los países de la OTAN que atacaron vilmente Yugoslavia, o se confiscó el dinero de los países de la OTAN que se unieron a la invasión de Afganistán o Libia, un país que destruyeron por el afán de sacar a Gaddafi del poder? No, ni se condenó, ni se enjuició, ni se congeló nada, ni mucho menos se los instó a reconstruir los países destruidos. Entonces, ¿con qué moral nos quieren convencer que congelar los activos rusos es lo correcto si la misma norma que se han inventado sobre la marcha no aplica para ellos mismos? Esa es la pregunta del millón. En todo este asunto entra un tema no menos importante: el poder financiero global que tiene Estados Unidos y el poder financiero global que también tiene, aunque en menor medida, el bloque europeo. Y es esto lo que precisamente desata injusticias en medio de lo que ellos quieren llamar justicia. La mayor moneda con estatus internacional es el dólar, seguido por el euro, y los dólares se guardan más que nada en entidades bancarias estadounidenses, y los euros se guardan mayoritariamente en entidades bancarias europeas. Y son Estados Unidos y el bloque europeo los que además controlan el flujo de pagos internacionales y el intercambio de divisas en dólares y euros. Si quieres enviar dólares de México a Argentina, este dinero pasa obligatoriamente por un banco intermediario en Estados Unidos que se toma una comisión. Y si quieres enviar euros desde Brasil a China, este dinero pasa obligatoriamente por un banco intermediario de la zona euro que toma una comisión. Eso es un gran poder, merecido o no, no lo sé, quizás sí, porque son potencias económicas con monedas fuertes y por lo tanto se merecen ese reconocimiento financiero. Pero eso no les da ningún derecho para comportarse como gánsteres y congelar los activos de otros países que les habían confiado sus reservas, porque la confianza se rompe, la confianza se pierde. Y es justo aquí, estimados amigos, en el tema de la confianza, donde tanto en Washington como en Bruselas se han puesto a temblar. Veamos por qué. Para confiscar las reservas de divisas de Rusia, o para ser más claros, para apoderarse o robar esos miles de millones de dólares y euros de Rusia, los políticos occidentales han encontrado muchas trabas legales. Primero, porque confiscar el dinero de otro país es ilegal, aunque ya hay quien propone hacer como Canadá, que cambió la legislación. Sepan que hace poco Canadá aprobó un proyecto de ley que le dio a su gobierno el poder de confiscar los activos de individuos y entidades sancionados y utilizar ese dinero para supuestamente restaurar países extranjeros sufridos por graves violaciones de la paz y la seguridad internacionales. Suena precioso, Canadá. Esperemos que, al igual que has confiscado el dinero ruso, empieces a congelar el dinero de Estados Unidos o de Israel. Aunque todos sabemos que eso no pasará, porque desde lejos huele el doble rasero canadiense, ese país capaz de aplaudir de pie a un durante varios minutos y luego decir que ese incómodo momento fue culpa de Rusia. Pero más allá de que confiscar las reservas de Rusia es ilegal, hay un temor de que la confiscación de activos rusos obligue a otros países no alineados con las políticas de Estados Unidos a retirar sus reservas de Occidente ante el temor de que algún día sean sujetos a confiscaciones y buscar otros medios de reserva como comprar oro y otros metales y guardarlos en su país, o comprar otras divisas como el yuan chino o el dirham de Emiratos Árabes Unidos. El dólar y el euro le van bien a medio mundo, son cómodos y fuertes, son de fácil conversión a otras monedas, etc. Pero pocos van a querer arriesgar una futura posible confiscación por A o B motivo. China, la India, media África, media Asia y media América Latina se plantearían diversificar sus reservas si se da el caso de que finalmente confiscan las reservas en dólares y euros de Rusia.
Los países guardan sus reservas en Estados Unidos y Europa por la confianza de que el dinero ahí está seguro, pero si lo confiscan, esa confianza se pierde. Y lo peor de todo es que si empieza a haber una fuga de dólares y euros, esto a su vez podría desestabilizar el sistema financiero global. No en vano siguen estudiando esa idea de confiscar el dinero ruso, porque entienden que si lo hacen pueden darse otro tiro en el pie. Pese a todo, el Financial Times cree que Occidente no debe temer ante una posibilidad de que las reservas de medio mundo sean sacadas de Estados Unidos y Europa, porque eso para el Financial Times no ocurrirá, o al menos no ocurrirá a gran escala, ya que las alternativas no son muy alentadoras. Sería sacar los dólares de Estados Unidos y euros de Europa, convertirlos a yuanes y mandar esas reservas a China, una decisión que tendría un gran coste económico según estiman desde el Financial Times, ya que el yuan es una moneda de poco uso internacional y no es adecuada, según explican, para quienes siguen los principios de una gestión prudente de las reservas. Y desde un punto de vista político, insiste el diario británico, se le daría a Xi Jinping la oportunidad de usar como arma política internacional esa mayor dependencia que tendrían otros países del yuan. Eso es doble rasero, porque en este diario no se cuestionan que Estados Unidos ha venido usando el dólar como arma política desde hace décadas. Y aunque desde el Financial Times dicen que no hay que temer a la hora de confiscar activos rusos, en Washington y en Bruselas no quieren jugar a la ruleta rusa, porque si las estimaciones salen mal y los países no alineados con ellos sacan sus dólares y euros de Occidente y mandan ese dinero a China, China alcanzaría un mayor poder financiero global y más influencias alrededor del mundo. Y es eso lo que precisamente desde la Casa Blanca quieren a toda costa evitar. Porque algunos datos hablan por sí solos. En el 2022 las reservas mundiales cayeron un 8% en términos de dólares, y aunque se han recuperado ligeramente, no son pocos los que creen que confiscar el dinero ruso haría que el dólar y el euro pierdan más confianza mundial, y al final esas monedas se verían debilitadas. Para explicar en términos sencillos, les recuerdo que cuando pones tu dinero en el banco bajo cierto porcentaje, puedes ir ganando unos cuantos dolaritos con el pasar de los meses. Con las reservas de divisas de los países, el asunto funciona más o menos igual. Cuando X país guarda sus reservas en dólares en una entidad estadounidense, ese dinero va ganando un porcentaje de interés. En ese sentido, sepan que el dinero ruso guardado en Occidente ha generado ganancias, y son esas ganancias las que precisamente quieren enviar a Ucrania, mientras buscan un vacío legal para confiscar todas las reservas rusas. Hace unos días, por ejemplo, el gobierno belga anunció la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para apoyar a Ucrania, que se financiará con las ganancias obtenidas de las reservas rusas confiscadas. ¿Es eso legal? Bueno, eso depende del contrato, ya que el dinero de las reservas de Rusia propiamente no se van a confiscar, al menos de momento, sino las ganancias que se han obtenido sobre ellas. No está de más subrayar que Bélgica alberga la mayor parte de los activos estatales rusos congelados desde el comienzo del conflicto en Ucrania. El gobierno belga, aunque presionado desde Washington, no quiere aceptar la confiscación de estos fondos rusos porque necesitan, en boca de ellos, una base jurídica que de momento no encuentran. De los casi 280.000 millones de euros rusos congelados, unos 180.000 millones de euros están en manos del depositario Euroclear, que actúa como custodio responsable de las reservas rusas. Euroclear es una empresa de servicios financieros con sede en Bélgica, pero el chiste se cuenta solo si les digo que fue fundada por la estadounidense JP Morgan. Es como el SWIFT, que tiene su sede en Bélgica, pero ahí se hace lo que se diga desde Washington. Pues sepan que a lo largo de este año, Euroclear obtuvo 3.000 millones de dólares en beneficios gracias a los activos rusos congelados, un dinerito extra que, como decía, se quiere enviar a Ucrania, uno de los países que, aunque en guerra, no deja de ser uno de los países más corruptos del mundo. La Unión Europea lleva mucho tiempo presentando una propuesta para utilizar las reservas rusas en beneficio de Ucrania. Pero el Banco Central Europeo y algunas de las principales potencias de la Unión Europea, incluidas Francia, Alemania y Bélgica, han expresado dudas sobre si es una buena idea confiscar las reservas rusas. Principalmente temen que tal medida cause confusión en los mercados financieros y debilite la posición del euro como moneda de reserva.
Bélgica y especialmente Luxemburgo piden garantías de que no tendrán que soportar por sí solos todos los riesgos legales y financieros de una confiscación del dinero ruso, que sería una medida sin precedentes. Y es que Rusia tiene también varios miles de millones de euros congelados en Luxemburgo, específicamente en la compañía de servicios financieros Clearstream, y en Luxemburgo llevan meses estudiando cómo meterle mano a ese dinerito ajeno. La trampa en la que Estados Unidos podría meter a Europa. Ursula von der Leyen, como no podía ser de otra manera, es la abanderada en la loca idea de confiscar los activos rusos, mientras que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha empezado a mostrar un mayor apoyo a los planes de la Unión Europea de utilizar los activos congelados rusos. Y aquí no hay nada de qué sorprenderse, porque Estados Unidos otra vez está metiendo en la trampa a Europa. ¿Se acuerdan cómo Estados Unidos hizo para que Europa dejara de comprar gas y petróleo a Rusia, recursos de los que Europa dependía, mientras Estados Unidos seguía y sigue comprando a Rusia los recursos de los que ellos dependen? Pues aquí el asunto es casi igual. No se vayan a reír porque la cosa es muy seria. De los 300.000 millones de dólares rusos congelados en el mundo, solo 5.000 millones se encuentran valorados en dólares y en territorio estadounidense. Todo el resto se encuentra en euros y obviamente alojados en entidades de Europa. Hablamos de que Estados Unidos tiene solo el 1,6% de todo el dinero ruso congelado. La trampa del tío Sam consiste en decirle a Europa: muchachos, confisquemos esos euros a Rusia para asestarle un duro golpe a Putin. Los 5.000 millones de dólares rusos que tengo yo, mejor no los toquemos de momento. No es mucho y eso no le va a doler. Y así algo más adelante los confisco, pero mejor es empezar confiscando los euros. Obviamente tal decisión afectaría al euro y no al dólar, y tal decisión afectaría más a Europa y no a Estados Unidos, porque es Europa la que correría el riesgo de que haya una fuga de euros del viejo continente vaciando las cuentas de los bancos europeos. Cualquiera me diría: va, los europeos no son tan tontos como para caer en esa trampa estadounidense y hacer caso a ese consejo de confiscar el dinero ruso, pero si haces un análisis más profundo entenderías que... bueno, ustedes ya saben. Otro de los argumentos económicos y políticos de peso que se discuten en Europa es que ahí saben de sobra que los intentos de exigir una cuantiosa compensación a un enemigo pueden agravar significativamente la situación en un futuro no muy lejano. Hace 100 años, las reparaciones de guerra impuestas a Alemania tras salir derrotada en la Primera Guerra Mundial, donde, por cierto, el señor del extraño bigote salió herido, esas reparaciones de guerra fueron tan cuantiosas para Alemania que el intento de pagarlas colapsó la economía alemana en los años 20. Luego el populista señor de bigotes llegó al poder y se vengó a su manera, y ya sabemos todos cómo terminó todo eso. Utilizar fondos rusos en lugar del dinero de los contribuyentes estadounidenses es lo correcto desde un punto de vista económico y moral, explica Larry Summers, un profesor de Harvard que ha asesorado en privado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante décadas. Le preguntaría al señor Summers si desde su punto de vista moral no debería Estados Unidos pagar reparaciones de guerra e indemnizaciones en todas las guerras que ha llevado a cabo al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Seguro que el señor Summers me diría que no y su doble moral otra vez quedaría expuesta. Caraduras les dicen en mi barrio. En estos momentos Ucrania se encuentra en un grave aprieto. A Kiev se le está acabando la paciencia, las armas y el dinero. Para ellos es urgente recibir más armas y dinero, por lo que si finalmente Estados Unidos y Europa confiscan el dinero ruso y se lo entregan a los ucranianos, ellos obtendrían una pequeña victoria. Desde Kiev insisten en confiscar los activos rusos porque su contraofensiva no fue tan ofensiva y los rusos se mantienen en mejor posición que ellos. Se dice por ahí que ya empiezan a presionar a Ucrania para negociar la paz y le recomiendan resignarse a entregar a Rusia el territorio perdido. Lo más duro en estos momentos para Ucrania sería negociar la paz, porque será Rusia la que impondrá las condiciones de los acuerdos de paz, que incluyen, entre otras cosas, que Ucrania renuncie para siempre a la idea de recuperar Crimea y los territorios perdidos y que renuncie a la idea de integrarse a la OTAN.
Que Rusia tiene ventaja ahora mismo es un hecho irrefutable, por eso para Occidente es debido muerte encontrar una forma no dolorosa para ellos al momento de confiscar los activos rusos antes de que Ucrania se decida a firmar la paz, porque de lo contrario se quedarían sin poder reclamar reparaciones de guerra a Rusia y sin haber encontrado una forma de confiscar a tiempo los activos rusos y con una Rusia saliendo vencedora en el conflicto ucraniano. Ucrania por su parte perdería territorio y quedaría endeudada por varias generaciones. Una pena por los ucranianos, los de a pie. Otra mala noticia para Zelensky es que en Estados Unidos hay cada vez más republicanos que se oponen a un mayor apoyo a Ucrania. Hace no mucho, por ejemplo, la Cámara de Representantes excluyó la ayuda a Ucrania del presupuesto provisional. Si nos vamos al otro lado del charco, encontramos que Polonia ya no ve con buenos ojos a Ucrania, que Hungría sigue en su línea política contraria a la de Kiev y que en Eslovaquia, también miembro de la OTAN, han elegido a un nuevo líder que se opone a una mayor ayuda a Ucrania. Y si la ayuda militar a Ucrania se reduce porque el conflicto en Oriente Medio es más importante para Estados Unidos, además de que el flujo de dinero a Ucrania también se verá obstaculizado, no es difícil concluir que Zelensky se encuentra ahora mismo en graves problemas. Como conclusión al presente video, permítanme decirles que desde Moscú ya han dejado claro que no van a quedarse de brazos cruzados y que Rusia tiene con qué responder si les confiscan su dinero. Y es que en Rusia hay activos y bienes de países europeos que se estiman mayores a los 300.000 millones de euros y Rusia no dudará en confiscar esos bienes como respuesta simétrica si les confiscan sus reservas. Algunos políticos rusos van más allá y creen que la confiscación de bienes europeos debería ser incluso mayor. La confiscación de activos rusos en Occidente tendrá graves consecuencias y habrá medidas de represalias, han dejado claro desde el Kremlin. Estimados amigos, de momento no entiendo si nos encontramos en las últimas semanas del conflicto ruso-ucraniano o en el comienzo de una nueva etapa más dura que puede durar meses si es que no años, algo que solo el tiempo lo dirá, pero de lo que sí estoy seguro y ha quedado demostrado en este video es que Occidente tiene dos varas para medir, unas durísimas medidas de represalias para países rivales que se van inventando durante un conflicto, interfiriendo incluso en el tema deportivo, y otras benevolentes normas hechas a la medida para ellos mismos y para sus aliados, como Israel. Doble rasero o doble moral se llama en geopolítica, hipócritas les diría mi abuela, pero en Washington a eso le llaman democracia, libertad y derechos humanos. Tal parece que ellos aún nos creen tan Espero sus opiniones en la caja de comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.